Amada Iglesia del Señor, bendiciones. Dios bendiga su vida en esta mañana. Una vez más, la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2. A diferencia pues del primer encarcelamiento de Pablo, este era más, por así decirlo, algo más rudo, algo más contundente, porque ya estaba encadenado Pablo. Por eso que le dice en este capítulo, yo puedo estar encadenado, yo puedo estar en prisión, pero la palabra no puede ser encadenada. Y Pablo, dirigiéndose a Timoteo, un pastor que pues en Éfeso enfrentaba falsos maestros, enfrentaba mucha persecución, cristianos desanimados, cristianos pues que habían abandonado la fe, los cristianos desanimados. ¿Por qué? Porque algunos maestros falsos decían que la venida de Cristo ya se había llevado a cabo. Entonces, ¿para qué iban a continuar? ¿Para qué iban a seguir el camino de la fe? Entonces, Pablo se dirige a Timoteo de una manera muy especial, de una manera pues de mucho aprecio, mucho cariño, mucho amor, y lo trata como hijo suyo. Lo anima a permanecer fiel, le da ejemplos inclusive de cómo debe ser un cristiano a relación de un soldado, de un agricultor, de un atleta, ¿no? Le dice, el buen soldado pues ha sido llamado por su superior, y este soldado le es fiel. Vamos a bajar un poquito el volumen. Entonces, Pablo a Timoteo le está diciendo cómo debe conducirse en medio de esa situación, en medio de todo ese contexto que está viviendo, y que no se desanime, más por el contrario, mira Timoteo, hijo mío, hijito mío, ven donde yo estoy y mira cómo me encuentro, pero por más que yo esté encadenado, la palabra no puede ser encadenada. Tú tienes que continuar, tú tienes que seguir, como yo te he enseñado, como yo te he dicho que debes compartir la buena noticia, el evangelio, que pues el Señor Jesucristo resucitó al tercer día de haber sido crucificado, ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre y volverá por su iglesia una vez más, que todo cristiano debe conducirse correctamente, debe ser una persona para usos honrosos, porque hay utensilios de usos honrosos y usos deshonrosos, pero tú debes enseñar que el cristiano debe ser una vasija en las manos de Dios para que pueda ser usado poderosamente como un uso honroso. Entonces, en este capítulo, pues, Pablo vemos que está animando a que pueda ser como un soldado, pero un soldado de Cristo, a ser un atleta. El atleta, le dice, es una persona que sigue las reglas, que está en una disciplina diaria. No se levanta pues a las 11 de la mañana, no se acuesta a las 2, 3 de la mañana. No, Timoteo. Está siguiendo una disciplina continua, diaria, para poder ser vencedor. Entonces, tú también haz como el atleta, haz como el soldado, sé obediente. El soldado es obediente, no cuestiona. También sé como el agricultor, que es trabajador, que es paciente para esperar que su trabajo, que su siembra, pues va a ir creciendo poco a poco, y tiene que ser constante y también trabajador para que esa semilla que sembró pueda crecer bien y pueda dar fruto. Entonces, ¿cómo se debe hacerle? Dice Pablo a Timoteo, ¿no?
esfuérzate, le dice, ¿no? For, for, Fortalécete en la gracia de Dios, no en humanamente, sino en Dios. Esfuerza todas tus capacidades, pero por medio de la gracia de Dios. Entonces, luego que pues Pablo le muestra estas situaciones a Timoteo, le enseña que no debe terminar en la predicación del Evangelio. No. Entonces vean ustedes aquí en el capítulo 4 le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es como el ejemplo que les decía acerca del soldado. Es decir, no es que deje de predicar, de evangelizar, sino que pues no permita que las situaciones de alrededor impidan que él siga compartiendo, que él siga avanzando, que él siga dando a conocer la palabra. Entonces, que comience, que empiece y que termine de igual forma, le está diciendo en otras palabras, ¿no? Entonces, vemos también aquí en el capítulo 7 que le dice, Dios espera que meditemos profundamente en su palabra, entonces que pueda tener momentos y tiempos de estudio de la palabra, que pueda meditarla, que pueda guardarla en su corazón y que pueda compartirla posteriormente. Entonces, también le menciona que el centro del Evangelio, el centro del predicar el Evangelio es Jesucristo, de dar a conocer la buena noticia es Jesucristo. La palabra de Dios tiene que ser predicada, le dice. Veamos en estos versos posteriores que le da a conocer, si vivimos con Él, morimos con Él. Si vivimos para Él, viviremos con Él y para Él. Entonces, si un cristiano vive para Cristo, también va a morir para Él. No le va a hacer de decir, no, yo no hago esto porque tal vez me pasa esto. No. Si el que vive y el que también le dice, tú no debes negar al Señor, debes continuar. No debes negar. Y compartía esto y alguien decía, pero ¿cómo se niega? Claro, estando en grupo, estando en una reunión, no muestras que tú eres luz, no muestras que tú eres sal, sino que pues ocultas tú y te avergüenzas tal vez de ser cristiano. Entonces, dice, si te avergüenzas de ser cristiano, Dios también se avergonzará de ti. Vemos aquí en estos versos que Pablo está hablando acerca de los falsos maestros, que no discutan por palabras vanas o por discusiones que no tienen importancia. No te distraigas en eso, le dice Timoteo, más bien continúa, sigue adelante, ¿no? Como aquellos que le da el ejemplo de Ineo, de Fileto, ellos enseñaban porque la resurrección ya había ocurrido, que ya la resurrección de los muertos, o sea que los muertos en Cristo resucitarán primero, que la venida del Señor ya había acontecido, que ya había pasado. Algunos creyentes pues fueron confundidos y decían, ya, mejor continuemos nuestra vida cotidiana, diaria, sin mantener nuestra fe firme, estable y continuar predicando, pues ya pasó, ya sucedió, entonces ya no se requiere, ya no se necesita nada de eso. Entonces procura con diligencia, le dice, presentarte a Dios aprobado. Este es uno pues de los versículos más importantes, ¿no?, para todo cristiano. Entonces procura, le dice, es literal, ¿no? Haz esto con esfuerzo, con diligencia. Entonces, si alguien es aprobado por Dios, imagínate, es probado y aceptado.
Era pues una palabra que se usaba mucho en los metales preciosos, ¿no? Los metales eran probados y después eran aceptados. Entonces Dios muchas veces te prueba y después eres aceptado, ¿no? Dios busca creyentes pues genuinos, ¿no? Que lo adoren en espíritu y en verdad. También vemos aquí en estos últimos versos que Pablo le está dando a Timoteo que no se preocupe por esas conversaciones vacías, discusiones inútiles, porque por el contrario, en vez de bendecir, en vez de beneficiar, van a producir este pecado, van a producir alejamiento de la fe, ¿no? Entonces, las falsas doctrinas, le dice Pablo, se comparan con un cáncer, ¿no? O sea que al final va a ser perjuicio, va a ser dañina para la grey del Señor. Entonces, así pues vemos este capítulo que es de mucha bendición para nosotros, que Dios nos habla, que podamos permanecer firmes como soldados, obedientes como los soldados, pero soldados de Cristo, obedientes a la palabra de Dios, que tengamos disciplina como los atletas, disciplina constante en la oración, en el ayuno, en el estudio de la palabra, para poder tener victoria. También como el agricultor que se es paciente, espera su cosecha, espera el fruto de su trabajo. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere grandemente. Y a los jóvenes también les da un mensaje, les dice, huye también de las pasiones juveniles, ¿no? Entonces, no solamente está hablando de las pasiones, pues, de inmoralidad sexual, que son pasiones juveniles, sino también del orgullo, de la ira, ¿no? Pues, de las discusiones, de la ambición, de la codicia. De todo ello le está hablando, no solamente de un tema específico, sino de todo en general. Huye del pecado, en otras palabras, le está diciendo Pablo a Timoteo, y que esto enseñe también a la grey del Señor. Entonces, el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Muchas bendiciones.